Buenas, mi nombre es Miguel Guerrero, estudiante de Ingeniería de Sistemas, y hoy vamos a hablarles sobre la definición y evolución de las bases de datos orientadas a objetos, en la materia base de datos 2. La definición de una base de datos orientada a objetos. Las bases de bases de datos orientadas a objetos son aquellas donde agrupan información de ellas mismas y de objetos, todos en un solo concepto, así agrupando toda su clasificación y método. Dentro de esta base de datos, ellas también pueden estar orientadas hacia los lenguajes de programación, como lo son Dolphin, Ruby, Python, Visual y Java. Eh, Aquí la definición como tal quiere decir que es para agrupar todos los datos de un objeto y así acelerar la búsqueda de ellos, siendo más fácil y más útil encontrar cualquier dato de cualquier objeto en un sistema. La evolución de las bases de datos. Esto viene desde hace mucho tiempo, desde la época de bibliotecas, donde usaban tarjetas, y todo lo que era, como las bibliotecas que almacenaban información, o registros o censos, todo eso era una base de datos, que a medida del tiempo hemos ido evolucionando y nos hemos dado cuenta que usando máquinas y transformando lo manual a lo digital, tenemos una mayor velocidad para conseguir estos datos y de una manera más eficaz, porque en ese tiempo era hasta muy ineficaz y muy lento conseguir estas informaciones. En 1884, Hermann Hollier inventó el tabulador electromagnético de tarjetas perforadas, esto ayudando a la información y a su vez a la contabilidad. Esto también fue el comienzo de la era de la semiautomática de procesamiento de datos. En la década de los 50 viene el origen de las cintas magnéticas, la cual nos ayudó a automatizar la información. En la década de los 60 con 70 vino el auge de los discos duros, lo cual nos permite lo que es todo el almacenamiento de todos estos datos permanente y en decir para mucho tiempo, que perdura para toda la vida. En cuanto a la primera generación de bases de datos, en 1960 y 1970 están las bases de datos de red y las bases de datos jerárquicas. Como un dato curioso también podemos ver que el término de base de datos fue escuchado por primera vez en un simposio celebrado en California en 1963. Entre los eventos destacados en 1960 y 70, podemos ver lo que fue la alianza de IBM y American Airlines, quienes crearon un programa llamado Sabre, que facilitaba los vuelos y la reserva de aquellos vuelos que se hacían por sistema de base de datos. También General Electric creó el IDS, que su creador fue Charles Backman, y fue un pionero en cuanto a ese sistema que realizó. En cuanto a la segunda generación de sistemas gestores de base de datos, también se fundó lo que era el CODACIT, que era una asociación de industrias informáticas con el fin de relacionar todas las bases de datos en un sinfín de ordenadores. También está lo que fue el modelo relacional de Edgar Frank Cook en 1970. También en 1976 el modelo de identidad de relación de Peter Chen. Ya esto en la que es la segunda generación de bases de datos. En 1980 tenemos lo que sale como SQL, el cual compitió con las bases de datos de red y las bases de datos jerárquicas. En el 86 está lo que llamamos SQL 86, estandarizado así por ANSI y adaptado por ISO. Ya en la tercera generación de sistemas de gestores de base de datos, lo que fue en la época del 90 al 2000, salieron herramientas en estas bases de datos orientadas a objetos como Excel y Access, las cuales facilitaron enormemente este proceso. También estuvo el boom para esa época de lo que fue el www, que esto facilitó mucho lo que era la búsqueda de las bases de datos. Del 90 al 2000, como podemos ver, también salieron
estas variantes. La OMG en el 90, en el 93 salió la OMG 1.0, la cual nos lleva a la XML, y luego fue el OMG 3.0. En el 99 es el SQL, lo cual también hace su última en el SQL 2016. Y bueno, hoy en día podemos ver que la evolución de las bases de datos orientadas a objetos trabajan a nivel de telecomunicaciones, de ingeniería, de biología molecular, de la física alta en energía, de las bases de datos espaciales, todo esto en el siglo XXI, donde las mayores empresas que manejan las bases de datos a nivel mundial es IBM, Microsoft y Oracle. Google trabaja con muchas bases de datos, pero a nivel de la red. Ya como conclusiones podemos decir que la información en forma de objetos se utiliza en la programación orientada a objetos. La evolución de las bases de datos orientadas a objetos posibilitó la cogerencia en el mercado de las bases de datos evolucionados sin representar amenazas al modelo relacional. También la evolución de las bases de datos ha permitido que actualmente puedan usarse en áreas tales como ingeniería, biología molecular, física de alta energía, telecomunicaciones, bases de datos espaciales, entre otras como anteriormente les comenté. Y finalmente consideramos que el futuro traerá consigo cambios tecnológicos en el manejo y almacenamiento de información, los cuales satisfarán nuevas necesidades y requerimientos humanos de una forma muy singular. Esta ha sido toda mi exposición, espero que les haya gustado, muchas gracias, hasta luego.